Patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un privilegio verdadero para nosotros poderlo recibir y darle presentación a este nuevo programa, conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, como ustedes saben, es un tremendo politólogo, un escritor, una persona que en síntesis está muy versado con los temas que están aconteciendo aquí en nuestro hogar, en los Estados Unidos de América, para lo cual nosotros consideramos todo un privilegio tenerlo y poder compartirlo con usted en estos temas de gran interés para nosotros, los que amamos la libertad, los que creemos en los principios de esta nación. En fin, para todos ustedes, si están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Es para nosotros un privilegio tenerlo e invitarlo. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase aquí al canal con nosotros, active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la campana, esos instrumentos que permiten que cuando nosotros estemos subiendo un material nuevo, pues evidentemente usted sea notificado. Para nosotros es un privilegio nuevamente. Por favor, comparta el programa y sin más dilaciones pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche. Es un verdadero privilegio y más bajo las circunstancias de los acontecimientos, contar con nuestro invitado, el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Gracias por tu tiempo. Pues gracias por tu invitación. Hay tantas cosas que discutir que no sé por dónde empezar. Tenemos que hablar del reporte que acaban de sacar de Government Accountability Office sobre lo que pasó en Butler, que es terrible, ¿no? Y demuestra lo que yo siempre he pensado, que el Secret Service quería asesinar al presidente. En Butler y cuando estaba jugando golf. Dos cosas increíbles del Secret Service. Ya esto para mí está comprobado, que el Secret Service en este momento era traidor y querían matar a Trump. Lo denuncio aquí porque estoy convencido que eso fue lo que pasó. Imagínate que eso se ha estudiado por un año por Chuck Grassley, que es el presidente del Comité Judicial del Senado, un republicano, muy bueno, por cierto. Y bueno, este reporte, imagínate tú las cosas que averiguaron. Lo más terrible es que el Secret Service, 10 días antes de julio 13 del 2024, cuando Trump va a hablar en Butler, Pennsylvania, se enteran 10 días antes que había una conspiración para asesinar al presidente. Y no se lo dice a nadie. No se lo dice a los policías que estaban ahí. No lo compartió con nadie. Es una cosa terrible, ¿no? Y algo que hemos sabido de antes, el que le tiró a Trump, este joven que le tiró a Trump, estuvo arriba 20 minutos, arriba de un edificio que daba directo a donde estaba Trump y todo el mundo atrás de él. Y nadie hizo nada. Entonces hubo un policía, oye esto, un policía cobarde que se encaramó ahí con una escalera que la había traído él. La trajo el que le disparó a Trump. Y entonces cuando se sube ahí, el asesino vira su escopeta o su rifle, le apunta y el policía baja su cabeza. Bueno, en este momento tenía que bajarla, porque le estaban apuntando con un rifle a matarlo. Claro. Pero él no lo quería matar a la policía, quería matar a Trump. Si él se hubiera quedado tranquilito ahí y hubiera levantado otra vez con su pistola, cuando el otro estaba ya mirando para Trump, que estuvo un tiempo ahí mirándolo, le hubiera metido varios tiros y lo hubiera asesinado. Eso por un lado. Habían dos Secret Service que son expertos, sharpshooters que dicen en inglés, no expertos en tiro, que estaban arriba del edificio este, o sea, donde ellos estaban, miraban al asesino, ¿no? Lo estaban mirando al asesino. Y sin embargo, esperaron que el asesino disparara los tiros antes de ellos matar al asesino. Oye, ¿por qué tú no lo mataste antes?
Tú lo estabas viendo, lo estabas mirando, gente estaba ya diciendo abajo, miren ahí arriba, un hombre con un rifle, todos los testigos que estaban ahí ya habían visto al hombre y estaban dando gritos. Bueno, lo que tú has ¿Por qué dicho no lo al mataron? principio, lo que tú has dicho al principio, eso es una conflagración, era una complutencia, por decirle la palabra, de Secret Service involucrado en todo eso. Ahora, mi pregunta es, ¿qué está haciendo la justicia realmente para decir, ok, lo estamos investigando, pero estos individuos están aquí guardados bajo observación? No lo están acusando hasta que no se aclare todo. Como dice el término norteamericano, tú tienes derecho a ser libre o inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero la evidencia está ahí. Por menos de eso meten a la gente en la sombra y estos tipos todavía van a estar sueltos por ahí. Yo Exacto, y este reporte hay que darle las gracias a Chuck Grassley, que es un republicano de Iowa, que ha ordenado este reporte, que se demoró un año, y lo acaban de sacar ahora antes del aniversario, ¿no? Y ahí está la mujer de ese fireman, de ese bombero, que ha protestado porque no le han dicho a ella nada de lo que le ha pasado. Y entonces, bueno, ella es Helen Comperatore, la esposa de Cory Comperatore, que era el bombero, que cuando vio lo que estaba pasando, se tiró arriba de su esposa y sus dos hijos y puso su cuerpo y por eso lo mataron, salvando a su familia. Es un gran héroe, ¿no? Pero imagínate, era el amor de la mujer, un gran padre, un gran marido, y que te maten a tu marido de esa forma y que has pasado un año y no sabes qué pasó. Ella ha protestado y ha exigido que se reúnan con ella y le expliquen qué pasó. Trump habló con ella y ahora hay un nuevo director del Secret Service que parece que es bueno y se va a reunir con ella. Pero eso no es suficiente. Y de contra, hay un segundo atentado contra él donde el Secret Service vuelve a fallar, no a fallar, intencionalmente a dejar que lo mataran. ¿Cómo el Secret Service permite que un hombre se meta horas al lado de la cerca donde está jugando Trump, en el Trump Doral, en su golf course, y que esté ahí todo ese tiempo? Y vea que hay los drones. La campaña de Trump pidió un dron para Butler, se lo negaron. Pidió más Secret Service, se lo negaron. Y en su propio golf course que está ahí, tiene un hombre que se mete ahí horas y horas. No, increíble. ¿Y dónde está el dron para verlo? Increíble. Hay drones que ven todo lo que pasa ahí abajo y ven el calor del humano abajo enseguida. Y ya el hombre está arrestado, va a ir a juicio. No. El Secret Service quería asesinar a Donald Trump y falló en 2 lugares porque Dios le salvó la vida. Ese cuento que, claro, cabe dentro de la incredulidad solamente, que fueron errores del Secret Service y que no, fue una conspiración de adentro, que no esté todo el mundo, la organización involucrada, ok, que los que están, los oficiales no tienen culpa, ok, pero hay un grupo y ese grupo mancha el nombre de la institución. A estos tipos viven por evitar un problema. ¿Cómo se les escapa? No una, 2 veces. Déjame ponerme mi gorrita de Trump. Sí. Déjame ver si no se me cae, porque tengo también los audífonos aquí. Bueno, si se me cae me la quito, me la voy a quitar, porque se me está cayendo. Bueno, entonces la otra cosa importante que quería hablar es de que yo estuve el lunes en el programa de mi amigo, el coronel Matías Ferrío, gran héroe de la Brigada 2506, piloto, ¿no? Que es amigo mío, llevo como 30 años hablando en sus programas. Ahora estamos... le cambiaron a la nueva poderosa el número que tenía en el dial. Ahora está en 990 AM, que no es tan bueno como el que tenía anterior, porque el anterior tenía más volumen, lo oía más gente, y este parece que tiene un volumen pobre. Si no lo arreglan rápido, me luce que esa estación no va a durar mucho, porque depende del anuncio, ¿no? Y ahora me dan a mí media hora sin anuncios, que antes me paraban a mitad del programa y me metían anuncios. Ahora me dicen, tienes de 8 a 8:30 y no pares de hablar. Bueno, ahí ataqué a Trump por lo del Epstein File, que cómo es posible que Trump no haya hecho nada. Y Trump lo ha manejado bastante mal, porque si él lo hubiera dicho desde el principio, que lo hubiera dicho desde el principio, cuando ya lo estaban diciendo que dónde están los files, etcétera. Calma, pueblo, yo estoy investigando todo.
y va a haber, va a haber, todo se va a investigar. La gente se calma y le cree a Trump, ¿no? Pero él nunca dijo eso. Y entonces, bueno, cuando yo voy al día siguiente al programa de Lucy Pereda en Radio Mambila Grande y me está entrevistando, unos minutos antes veo esto de Laura Trump, que ha hecho unas declaraciones. Yo iba a atacar a Trump, como lo había atacado el día anterior con el coronel Matías Faría, pero al ver esto que escribe ella sobre su suegro, ¿ok? Que ella explica que Trump va a coger un special counsel para investigar al deep state, al estado profundo y todo lo que hicieron barbaridades con el pedófilo, incluyendo por supuesto Bill Clinton, que se mortó nada menos que 26 veces en ese avión que le decían el Lolita Express. El Lolita Express. Lolita, la novela esta famosa de una niña jovencita que se acuesta con un viejo, ¿no? Y entonces le llamaron al avión del pedófilo Epstein Lolita Express. Bueno, Trump fue 26 veces porque ahí están, ¿cómo se llama? Los logs, ¿no? Que cuando tú vuelas tienes que escribir a dónde tú vas a ir, ¿no? Y por supuesto, ahí sale que dio 26 viajes y algunas de los viajes estuvo un mes con Epstein en Lolita Express y no llevaba Secret Service para que no hubieran testigos de lo que ellos dos estaban haciendo, porque iban a Tailandia, iban a lugares así. Sí, ¿Qué van a hacer ahí? ¿Y por qué no quiere Secret Service? Porque había niñitas ahí. Ya sabemos que el pedófilo número uno era Epstein, pero el amigo de él era Trump. Y inclusive hay tantas cosas extrañas, ¿no? Que ocurrió. Pero yo vi este reporte y entonces cuando fui a hablar con Lucy, que iba a criticar a Trump, dije, Lucy, tengo buenas noticias. Eso lo dije yo el martes de esta semana. El programa no va a salir todavía hasta después, pero el martes yo hablé con Lucy y le dije, tengo buenas noticias, tengo buenísimas noticias. Van a nombrar un special counsel, lo está diciendo Laura Trump. Mírala ahí retratada ahí, Laura Trump. Aquí está, al lado de la imagen. Aquí está la imagen. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Hasta el día de hoy, ninguna estación de televisión conservadora como Newsmax y Fox News ha hablado de esto. Silencio absoluto. Y como si, bueno, yo me asusté, dije, a lo mejor esto es fake news que me han dado a mí. Y me puse súper nervioso que hasta el día de hoy no ha salido nada tampoco. Ya ha pasado varios días. Y entonces lo más alarmante, a nivel del caso supuestamente, ¿verdad? Estamos bajo la presunción. Hay tanta gente de gran dimensión involucrado que si bien, vamos a suponer, hay un amigo personal de Fran de Barona y ese tipo está involucrado en todos esos casos. Fran de Barona no tiene nada que ver porque él simplemente lo conoce, la involucración. Aunque dice el dicho, dime con quién anda y te diré con quién eres, pero en muchos casos y como la vagabundería de este tipo y la corrupción de este tipo no debe de salpicar a personas que por inocencia o por la razón. Sí, bueno, mira, el propio Trump montó en ese avión. Claro, pero mira esta imagen, que es una imagen célebre donde está Bill Clinton vestido de mujer, acostado ahí, y oye, si eso no es una fehaciente demostración de la corrupción de este individuo, porque no es solamente la historia. Y de Bill Clinton, que dejó que esa pintura la pusieran ahí en la casa del hombre. Pero involucrado con esto de las niñas, con menores de edad, con etcétera. Entonces, cuando vayan a menear ese árbol de verdad, ahí se tienen que caer muchos mangos podridos de ahí, mi hermano. Y alguien va a salir salpicado. Ok, sí. El tiempo y la justicia tienen que aclarar eso. Bueno, por eso es tan importante que lo investigue no el Departamento de Justicia, que Dershowitz ha dicho que el Departamento de Justicia no lo puede investigar porque está en manos de las cortes federales. Eso lo dijo Dershowitz, el famoso ex profesor de Harvard, ¿no? Un tipo muy famoso, experto en la Constitución. Pero lo más importante es que ella ya dijo eso y yo estaba asustadísimo hasta que empiezan a salir otros artículos diciendo eso. Mira, uno de los periodistas mejores de Estados Unidos
se llama John Solomon, que tiene un website que él escribe que se llama Just the News, solamente las noticias. Bueno, en un artículo que yo leo de un partido republicano que dice esto también, no Lara, otra persona que habla de esto y menciona en ese artículo que John Solomon está de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Y digo, Ave María, ese es tremendo periodista, que tú sabes, íntimo amigo de Hannity, íntimo amigo que todo el tiempo lo entrevistaba. Y Hannity debe saber lo que sé yo, por alguna razón. Newsmax le está diciendo a Hannity, no toques esto, no sé la razón. Pero bueno, Trump no quería que se hablara mucho de esto porque ahora lo que tengo del artículo es enorme, es un artículo enorme, ¿ves? Sí, sí. De un montón de páginas de John Sullivan, donde él dice que el FBI silenciosamente ha mandado una investigación en todas las décadas que el Partido Demócrata y el Estado Profundo hicieron todo tipo de colusión con Jack Smith, que por supuesto lo votaron, porque él no estaba autorizado, tiene que ser aprobado por el Senado para que te escojan a ti de Special Counsel. Y él no estaba, entonces por eso le tumbaron el caso a Jack Smith, pero Jack Smith siguió tratando de destruir a Trump. En fin, es una conspiración enorme y el nuevo director del FBI, Kash Patel, está investigándolo todo. Y es increíble porque están alegando conspiración desde el verano del 2016. Tú sabes que el estatus de limitación de la felonía es nada más que 5 años. Pero si es una conspiración que tú lo estás haciendo por años, es diferente. Es una conspiración en grande que lo vienes haciendo y entonces tú puedes ir a la primera vez que se hizo algo en el 2016 claro. Y entonces ir a un lugar como la Florida. Porque si tú llevas este caso a Washington, 92% siempre son inocentes, los demócratas malos, y por supuesto todos los republicanos son culpables. Es la cueva del pantano, la cueva de las víboras. Ahí está la cueva de las víboras, pues entonces que lo hagan en la Florida. Claro. Porque este hombre vivía en West Palm Beach, y cuando van a hacer un gran jurado en la Florida, ahí va a haber personas serias que van a investigarlo seriamente y que van a hacer justicia con todas las cosas que le han hecho a Trump. El artículo es enorme de largo. También el director actual de la CIA, John Ratcliffe, a principios de este mes, hizo como un review, ¿no? Como una revisión de la comunidad de inteligencia y toda la influencia. Está hablando que los rusos en el 2016 estaban haciendo boletas falsas. Boletas falsas. Rusia lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía pánico que Trump fuera a ganar, ¿no? Así todo ganó en el 2016, pero siguió trabajando Rusia para que no siguiera reelecto en el 2020, ¿no? Que te robaron la elección. Y entonces el director de la CIA, John Brennan, lo están investigando ahora de criminal investigation, junto con ¿cómo se llama? John Brennan lo están estudiando, ¿cómo se llama? Lo están investigando como un criminal referral, ¿no? Y en fin, eso es algo muy importante, y lo más interesante es que a James Comey también lo están investigando. Pero fíjate qué interesante esto. Pam Bondi acaba de despedir a la hija de Comey. Oye esto, la hija de Comey trabajaba en el Departamento de Justicia, ¿dónde? En Nueva York, para proteger a los Clinton, por supuesto. Increíble. ¿Por qué la vota ahora? Han pasado 6 meses. Tenía que haberla votado el primer día. Entonces, esas son las cosas que tú ves. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, por fin la votaron. Debo decir también medio pueril esta idea, pero yo he llegado al convencimiento que el hecho de que Trump, igual que fue salvado por la campana, ¿verdad? El poder de Dios que se paró para que la bala no le diera. Yo también creo de que la circunstancia de que a él le robaran las elecciones, yo creo que en el fondo a quien le convino fue en todo caso a la nación, a él, porque si él hubiera continuado, vamos a suponer, viéndolo, el impasse que hubo con lo del COVID, pero luego siguió y hubiera terminado oye, el pantano hubiera estado todavía vivo
y en el próximo gobierno ellos estarían ahí pululando. Yo creo que la circunstancia de que hubo esta interrupción, creo que en el fondo ha convenido más la experiencia que tiene Trump, más el deseo de encontrar a todos estos degenerados por venganza personal al cual tiene derecho, y que además la nación ha salido dentro, después de la crisis de este degenerado, ¿verdad? El chupelado, como dejó la nación, pero como creo que esto le convino a la nación que pasara para que haya una conciencia de verdad de la corrupción tal en la cual está inmerso el país. Estoy seguro que eso es correcto lo que tú estás diciendo, lo explica muy bien. Y mira, ahora, aquí tú sabes que aquí el tiempo vuela, no sé si nos queda mucho tiempo, pero yo quería hablar de Mamdani. Aquí está una foto del Wall Street Journal en colores de él. ¿Lo ves ahí? Sí, caminando no, con las mangas para arriba. Bueno, este es un comunista, marxista-leninista, y es un islamita radical que quiere matar a todos los judíos del mundo entero, porque quiere hacer una intifada global. Eso quiere decir, cada judío, mátalo. Y sin embargo, judíos estúpidos de extrema izquierda han votado por este hombre que los quiere matar a ellos. Los judíos son muy inteligentes para los negocios, pero para la política son terribles. Mira lo que le pasó en Alemania con Hitler, que escribe un libro diciendo que los va a matar a todos. Y no hicieron nada, no se escaparon como tenían tiempo de escaparse. Pues ahora un montón de judíos ha votado por este marxista-leninista que quiere hacer una intifada global y matarlos a todos. Muchísimos judíos de extrema izquierda han votado por este delincuente. Este hombre es un tipo que nace en Uganda, Kenya, de padres de la India. Por eso él no es negro, ¿eh? Él es luce blanco, ¿no? Si tú le ves la foto. Es un tipo extremadamente carismático, es buen tipo, habla muy bien, no sabe absolutamente nada de nada. El único puesto que tenía en su vida ha sido trabajando para el gobierno ahí local de Nueva York, y fue electo a la legislatura 2 periodos, y cuando llega a la legislatura en la capital, en Albany, de Nueva York, la legislatura dice: yo vengo aquí a ponerle graves impuestos a los ricos y a destruir a los ricos y ayudar a los pobres. Empieza ya a hablar de comunismo ya. O sea que ha sido comunista toda la vida. Ay. Y entonces viene una familia súper rica. Aquí está retratado en el periódico, no sé si lo puedes ver aquí. Sí. Ahí está retratado con la madre, que es una mujer que hace películas y es riquísima. Y se casó, adivina con quién se casó, con una mujer de Siria, musulmana también. Así que si gana, vamos a tener a un comunista nacido en Uganda con una mujer de Siria, y aquí está el padre. El padre viene a enseñar a los Estados Unidos y trae a Mamdani, de 7 años, a vivir en Nueva York. Así que, y él era tan rico que fue un kindergarten que la matrícula valía $60,000 y el padre la pagaba, porque son ricos. Y esta mujer ha hecho muchas películas y ha ganado muchísimo dinero, ¿no? Son todos ellos islamitas radicales, incluyendo la esposa, que es de Siria, musulmana, y los dos padres. Los dos padres son comunistas y son islamitas radicales. ¿Y dónde está este hombre trabajando? En Columbia University. Sí. Donde discrimina a todos los judíos ahí. Yo hice el programa de la semana pasada hablando de la penetración musulmana aquí en Los Peligros, hablando de este señor que tú estás poniendo que el candidato a Nueva York, alcalde, etcétera. Pero el punto principal es que cuando tú ves, dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, bla, 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 bla. Sí. Pero resulta ser que aquí esto no está pasando. Ve lo que está pasando en Londres, que dice que ya la mayoría de las alcaldías locales están en manos de musulmanes. De musulmanes, por toda Inglaterra. Parece que hay mezquitas aquí en todas las esquinas, como hay un McDonald's. Entonces, exacto, esa penetración dentro de Inglaterra está mucho peor que Estados Unidos. A pesar de que tenemos ya otro islamita radical nacido en Somalia. Esta es la foto de él, aquí está. Tú lo vas a poner mejor que la que estoy enseñando yo. Este hombre es un tipo de Somalia que fue electo por primera vez senador de Minnesota, porque en Minnesota fueron miles de gente de Somalia a vivir ahí. Ninguno se tomó valores americanos, siguieron siendo somalíes, musulmanes radicales, todos se volvieron un desastre. Bueno, este hombre se llama Omar
Pateh, F-A-T-E-H, Omar Pateh. Y ahora se está postulando para alcalde de la ciudad de Minnesota. Ya tú sabes. Y por supuesto va a subir el minimum wage a $20. Bueno, el de Nueva York es peor, lo va a subir a 30. No va a dejar que ICE haga nada en su si gana, que dice que va a ganar. Por eso está lleno de... y entonces cuando habla dice, yo soy electo porque yo voy ahora a ayudar a Somalia. Vamos a unirnos los de aquí, musulmanes somalíes, radicales, con la nación de Somalia. Entonces, de donde si eso no demuestra Bush por tu vida, si eso no demuestra si eso no demuestra que estamos bajo una invasión, entonces, ¿cuál es la palabra para aplicarlo? Si desde adentro, qué claro estaban, y yo siempre esa frase la recalco, ¿verdad? Qué claro estaba cuando denunciaron, tenemos que defendernos de enemigos externos y de los internos, porque esa es la corrupción que hay aquí adentro. Y dice otro dicho, o refrán, no sé de quién en todo caso, quién lo originó, dice, todo lo que nace con el germen de su propia destrucción. Es un término de la naturaleza en sí, pero es que todos los imperios, todas las cosas, llega un momento que viene una involución y se cae. Estamos en presencia de eso, y eso puede ser detenido con un acto de conciencia de las personas que den un paso adelante. El problema es que no lo hay. Y pues volvemos al punto, mira Europa cómo está con esta penetración. Terrible, Europa está peor que Estados Unidos, con los musulmanes, mucho peor. Hay 50 y pico de millones de musulmanes radicales dentro de Europa. Y el día que tomen posesión de Inglaterra, o ya que han tenido ya un montón de alcaldes que han sido electos por toda Inglaterra, van a estar a cargo de un país que tiene bombas nucleares y misiles nucleares. Yo estoy Imagínate seguro, tú que pasara eso en Inglaterra. Yo estoy seguro que en 20 años yo no estoy aquí, pero te garantizo de que si esto no le ponen el freno, baja la bandera y van a subir la bandera negra con y ni tú ni yo vamos a estar aquí de 20 años por la edad que tenemos, claro. Pero nuestros hijos y nuestros nietos y el pueblo americano que no se merece esto tampoco, ¿no? Bueno, esto es increíble lo de este hombre. No tengo mucho tiempo para seguir hablando porque ya se acabó el programa. Nos quedan 6 minutos. 6 minutos, bueno, esto es tan malo como el otro, pero tú sabes cómo se resuelve esto muy bien. Trump no le da un centavo más a Nueva York, que le da billones el gobierno federal, no le da un centavo más a Minneapolis, al estado de Minneapolis no le da un centavo. Y cuando este hombre comunista como Mandani, comunista radical, empieza a interferir con ICE o este otro que empieza a interferir con ICE, claro. ¿sabes lo que hago? Lo arresto y lo meto preso. Ya lo dijo Tom Homan, el que se meta con ICE va preso inmediatamente. Y Trump dijo, no quiero ver más al Secret Service no, a ICE, a los policías de ICE, que le tiran piedras a sus carros y ellos se van. No, si te tiran piedras, tú no te vas. Tú vas a arrestar al que te tiró la piedra y vas a ir preso inmediatamente. Lo dijo Trump, que lo que quería hacer, porque estos policías tienen miedo, tú sabes, están caminando, tú sabes, no puedo atacar a esta gente porque me van a acusar. No. Preso van a ir los que te tiran piedra, arrestados y con años de cárcel. Bien duro lo que le vayan a dar. Así que eso es lo que hay que hacer con esta gente. Y eso, por supuesto, es lo que queremos nosotros, que salvar los Estados Unidos. Y también Trump acaba de decir que los carteles dominan a México. Aquí está el artículo tengo en español. ¿Ok? Trump dice que los carteles de droga dominan México. No lo podemos permitir. Y creo que vamos a lograr que China imponga la pena de muerte a quienes fabrican este fentanilo y lo envían a nuestros... China no está en guerra con nosotros, nos mata a 100,000 americanos con el fentanilo. Y creo que eso sucederá de pronto. Ojalá que esté correcto Trump, porque hasta ahora China ha seguido matando gente. Y Trump lleva 6 meses ahí también. A ver si Trump detiene eso. Bueno, son tantas las noticias que ya creo que eso no ha acabado el tiempo. No. Yo te dejo saber. Yo estoy aquí mirando el counter del tiempo. Bueno. Yo sé que es implacable. Al momento de terminar, Zoom corta y se acabó, pero estamos todavía, por alguna razón, tenemos unos minutos más. Déjame despedirme aquí y te dejo, porque tiene 3-4 minutos. Mis amigos, mire, el drama es
drama de conciencia que tiene que tocar la conciencia de todos nosotros. Dentro de 20 años, aquí el panorama se habrá cambiado al 100% si aquí la gente no toma conciencia de esta invasión, de esta corrupción que hay, de estos elementos de juicio que Fran está exponiendo aquí, que a lo descarado organizaciones como el Secret Service está involucrado, manchando el nombre de la organización, y que nosotros nos quedemos tranquilos simplemente como espectadores. Estamos entregando y dañando al futuro de nuestra descendencia. No tengo otra palabra, abran los ojos, pero den un paso adelante y actívense. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fran, todo tuyo, los minutos que quedan y los vamos a rendir. Bueno, la otra noticia importante que quería dar hoy es que ha habido un análisis de lo que le pasó a Epstein en la prisión, que han dicho que él se suicidó. Pero ahora descubrimos, ahora mismo, que hay 3 minutos de un video que la prisión lo estaba teniendo dentro de la celda donde estaba este hombre. 3 minutos que han desaparecido. Qué raro, ¿verdad? Que le están grabando todo el tiempo en su celda y 3 minutos se borran. Por supuesto, suficiente para llegar ahí, ahorcarlo. Y por eso que muchas personas en el pueblo americano, y yo también, pensamos que él lo suicidaron. Porque es que sabía todo lo de Clinton, sabía todo de Bill Gates, que también voló en el avión, iba a llegar a la Georgia, toda la delincuencia más grande, el pedófilo más grande de la nación. Y eso, por supuesto, tiene que haber justicia. Y gracias a Dios que en estos artículos que estoy sacando, aunque no lo ha dicho todavía ningún canal de noticias conservadora, ya se ha dicho en 2 o 3 artículos, que lo he podido imprimir y mandártelo a ti, que sí va a nombrar Trump un special counsel que trabaja en la Florida, porque aquí el grand jury que se va a escoger van a ser gente conservadora también de la Florida. Y hay que haber justicia. Él quiere destruir por completo el Estado profundo, porque los Clinton, los Comey, toda esta gente delincuente que ha estado por años protegiendo a Bill y Hillary Clinton y a un montón de delincuentes del Partido Demócrata, partido que ya es comunista, como lo hemos visto ahora. Sí, la ciudad del capitalismo de Estados Unidos con un alcalde comunista. Eso es increíble. Ahí está el capitalismo más grande, está en Wall Street. Y por cierto que este hombre se reunió con hombres de negocio, pero lo boicotearon los grandes hombres de negocio que no se quisieron reunir con él y hicieron bien en no reunirse con él. Que tú reúnes con él, lo estás apoyando de cierta manera. Bueno, los más grandes de todos rehusaron reunirse con él y lo han atacado verbalmente también. Eso es lo que estamos viviendo y es importantísimo, como tú dices, repartir estos programas que hacemos, hablar con todo el mundo para abrirle los ojos a la gente. El peligro que tenemos en este momento, tenemos una guerra ya casi mundial con China y con Corea del Norte, en fin, con todos estos países malos, y al mismo tiempo tenemos una guerra mundial ya aquí. Que nos está matando a lo que tú te refieres, fíjate, a lo que tú te refieres, el escenario de que vayamos a salir con nuestras armas afuera, no es el momento, está en el camino de las posibilidades, ¿verdad? Pero no es el momento. El camino de ahora es esto que tú acabas de decir. Hay que divulgar programas como este, no, el que sea que usted cree que está en la verdad, como los que mencionó Fran al principio. Usted debe seguirlo y compartirlo y no solamente quedarse con esa acción. Actívese, hable, participe en todo eso, porque es la única arma que tenemos plausible en este momento. Si no, nuestros hijos iban a tener que utilizarlas para defenderse. Esperemos que no. Exacto. Ojalá que no llegue ese momento, claro, que habrá muchos muertos. Claro que pero no, yo no quiero guerra civil tampoco, porque eso es terrible. Pero bueno, si llega el momento que el país entero se está volviendo comunista, ¿qué remedio le va a costar a nuestros familiares, a todos sus hijos? Porque tú y yo ya quizás no estaremos vivos, ¿no? Pero y mi hija y mi nieto y millones de americanos que son buenos, que no se merecen tener un comunismo implantado. Y el Partido Demócrata cada vez es más comunista. Resulta ser que él, la bartender, que no sabe nada de nada, bruta como un arado, se postula y tumba al senador de Nueva York, que lleva años en el puesto.
ella lo va a tumbar de acuerdo con las encuestas que han hecho. Imagínate tú. Entonces, cada vez el partido que en una época de centro izquierda no era comunista, tenía la ala comunista, pero estaba controlada. Ahora no, ahora la ala comunista es la que domina el partido. Y hay muchos demócratas que se callan la boca y no dicen nada y no son comunistas. Mira, mi consejo para ellos es... Eso es lo que estoy diciendo ahora. El silencio de la gente es lo que nos está matando. Sí, mira, que cambie de partido. Ese partido tuyo es comunista. ¿Qué tú haces ahí? Tú no eres comunista. Hazte republicano. Cámbiate al partido republicano para salvar esta nación. Y eso es lo que tienen que hacer los moderados que están todavía en el partido, que no les gusta lo que ven tampoco, no les gusta el comunismo que están viendo. Pues actúen, váyanse del partido que ya no es el partido tuyo, es un partido comunista, socialista, lleno de radicales y de islamistas radicales también. ¿Cómo es posible que tú estés en ese partido? Si tú no piensas así, renuncia y únete al Partido Republicano. Eso es mi consejo para todos los demócratas que están en el Congreso, que abandonen el Partido Comunista que ellos han pertenecido todavía. Estamos por terminar. Frank, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, gracias por esta luz que nos da. Te dejo a ti iluminar los segundos que quedan para que incentives pues, a la gente a que tengan que despertar. Exacto, todo el mundo tiene que actuar. Si no actuamos, vamos a sufrir comunismo en esta nación, que va a ser muy triste para mí, que tengo bastante edad ya, y para ti. No lo sufriremos mucho tiempo por la edad que tenemos, pero ¿qué pasa de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos? Y el pueblo americano, que no se merece esto, la mayoría del pueblo americano no es comunista, ni siquiera, y mucha gente ni musulmán. Le han lavado el cerebro estas estaciones comunistas que tenemos. Y eso es el problema. Gente buena que se ha hecho demócrata, que Trump es Hitler, que Trump es lo más malo que existe en el mundo, y le han lavado el cerebro y no saben que se lo han lavado. Eso es la tristeza. No queda para más. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Amén. Yes. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still